Literatura latinoamericana en la primera mitad del siglo XX. Ya habíamos visto en el periodo pasado que hasta el siglo XIX en América Latina se había desarrollado la literatura del romanticismo, que había gestado las independencias, y la literatura del realismo, que había sido como una forma de exponer la miseria y la pobreza en Latinoamérica. Pero ya cuando entramos a la literatura del siglo XX, entonces aparece un movimiento que se da a nivel global y que obviamente se desarrolla en América Latina, que son las vanguardias o vanguardismo latinoamericano, en el caso nuestro. Y ese vanguardismo surge como una respuesta de los artistas en contra de todos esos cambios políticos, económicos y en contra de un sistema frente al cual había un tipo de inconformidad. Cuando hablamos de vanguardias de forma pues directa, tenemos que partir de la idea de que las vanguardias tienen como eje central el romper con los esquemas, salirse de las normas, salirse de la tradición. Las vanguardias son un grupo de movimientos artísticos en los cuales el eje central siempre es hacer algo diferente, hacer nuevas formas de hacer arte, nuevas formas de expresarse, demostrar cómo esa rebeldía, romper esas normas, salirse de los esquemas. Es un movimiento artístico en el cual los escritores, los pintores, tratan de aportar un granito de arena para mostrar su rebeldía, su inconformidad con un sistema que era un poco inhumano, como lo es el capitalismo. En América Latina, uno de los primeros creadores del vanguardismo va a ser Vicente Huidobro, quien es uno de los representantes más significativos en el vanguardismo latinoamericano. Una característica que tiene el vanguardismo y algo que lo hace diferente, especialmente en la poesía, es que aparece el concepto de los caligramas. Como podemos ver en la diapositiva, hay un poema de Huidobro que se llama Yo, en el que los versos están escritos de forma tan libre que hacen la forma de un dibujo, de su rostro. Ahora, para entender un poco esa parte del contexto histórico, en qué momento fue que se dieron las vanguardias en el siglo XX, hay que tener en cuenta que la primera mitad del siglo XX fue marcada por 4 hechos históricos globales que marcaron el sentir y el pensamiento de ese hombre de la primera mitad del siglo XX. Y es la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Luego en 1929 está la caída de la Bolsa de Nueva York y con eso inicia la Gran Depresión, la pobreza en Estados Unidos y a nivel global. Luego llega en 1936 la Guerra Civil Española, que dura 3 años hasta 1939. Esa guerra civil hace que los escritores españoles y también los americanos, los del mundo, le cuenten al mundo la catástrofe de esa guerra, lo injusto de esa guerra con el pueblo. Y finalmente está la Segunda Guerra Mundial, que es de 1939 a 1945. Vemos que en esas 5 primeras décadas del siglo XX, por donde se mire el contexto histórico, es guerra, es pobreza, es, por decirlo así, una depresión. Y eso genera que ese hombre de la primera mitad del siglo XX sienta una abulia, una angustia existencial. Entonces, luego de estos momentos tan catastróficos a nivel global, aparece entonces en Latinoamérica las vanguardias como una respuesta en contra de todo eso que estaba ocurriendo en el resto del mundo, frente a lo que América Latina no podía ser indiferente. Entonces las vanguardias en el continente americano surgen como esa respuesta al ascenso de las clases que se oponían al sistema capitalista en crecimiento. Es como el pueblo, la clase del común empieza a rebelarse o a dar ese grito de inconformidad mediante las artes frente a un sistema opresor. Pero el eje central de las vanguardias en América Latina fue buscar generar una identidad, una forma de expresarse propia, nuestra, latinoamericana. Pretendía manifestar los procesos psicológicos, mentales, la forma de vivir y de ver el mundo en el nuevo continente, en América Latina, y mostrar el lugar que ocupamos como latinoamericanos, no solamente en la sociedad, sino en el mundo. Cuando nos referimos a las vanguardias, tenemos que recordar efectivamente que las vanguardias surgen como una necesidad de romper.
con la estética y la narrativa tradicional, salirse del esquema, utilizar cosas novedosas, nuevas. En la poesía, que es uno de los estilos literarios que predomina en las vanguardias, entonces se destaca el uso del verso libre, el verso donde la métrica ya no es importante, los caligramas, el collage, siendo estas percibidas como creaciones experimentales, porque los escritores y los artistas de la primera mitad del siglo XX juegan con la literatura, juegan con el verso, juegan con la palabra, juegan con el pincel. Juegan a crear, a experimentar, a hacer cosas nuevas, a salirse del esquema, a mostrar con el arte su inconformidad. Surgen entonces las principales ismos o los principales movimientos que caracterizan las vanguardias en Latinoamérica. Uno de los movimientos más importantes que hay en América Latina respecto a las vanguardias es el creacionismo. El creacionismo es creado por Vicente Huidobro, y en esta forma de este movimiento, en esta vanguardia, se pretende que se le dé al poeta la posibilidad de alterar inclusive los usos de los signos de puntuación. El creacionismo permite crear la literatura de una forma novedosa, nueva. De hecho, en la diapositiva vemos un ejemplo de uno de sus versos, de uno de los poemas de Huidobro, que es Helicóptero, en el cual los versos toman la forma de un helicóptero, que sería en este caso un caligrama. Otra de las vanguardias muy importante en América Latina es el ultraísmo, y es una de las vanguardias que no solamente se da en América Latina, sino que trasciende también a Europa. Y esa es creada por el majestuoso Jorge Luis Borges, el argentino Borges, quien en sus versos y en su literatura deja de lado las rimas tradicionales, presenta un lenguaje más crudo, simplificado a través de, mediante el cual omite los adornos, los calificativos innecesarios. Es un movimiento en el que introduce nuevas palabras, esdrújulas dentro de la narrativa. Es bien interesante ese ultraísmo, como podemos ver en la imagen, que es una foto, una pintura ultraísta. Es una nueva forma de concebir no solamente la literatura, sino también la pintura. En Perú se da uno de los movimientos de las vanguardias latinoamericanas, que es el simplismo, liderado por el poeta Alberto Hidalgo. En ese simplismo se busca representar las ideas del autor de las formas más sencillas y claras posibles. Es diferente, por decirlo así, al ultraísmo o a las otras dos vanguardias, porque acá lo que se busca es ser simple, básico, pero es una forma interesante y nueva también de hacer poesía. En México surge el estridentismo, el cual es creado por el mexicano Manuel Maples. En ese estridentismo se muestra como una forma de expresión rebelde y de rechazo a las costumbres del pasado, con la intención de dar paso a lo novedoso y a lo moderno. Los estridentistas utilizan el humor negro, el sarcasmo. Es fuerte el estridentismo. Y las vanguardias en Colombia, que no se queda atrás, se dan mediante un movimiento en la década de los 50, que es el nadaísmo. Ese nadaísmo es creado principalmente por Gonzalo Arango, y luego hay una gran cantidad de poetas nadaístas en Colombia. Sus mayores críticas eran de carácter anárquico, en contra de las instituciones, lo que reflejaba el descontento que sentían los artistas por la alienación, derivada de las prácticas políticas y sociales y religiosas. El nadaísmo iba en contra del adoctrinamiento, mostraba la inconformidad con las normas impuestas, principalmente, impuestas por las instituciones que más ejercen poder para imponer, que son las instituciones políticas y las instituciones religiosas. Ahora, los temas frecuentes de las vanguardias. Los temas siempre tienden al existencialismo. El existencialismo es una doctrina que es filosófica, que abarca los primeros años del siglo XX, en el cual el hombre siente una gran angustia por su existencia, por su ser, por su vida, por el mundo que lo rodea. En el tema frecuente también allí están las situaciones fatídicas, la melancolía, un poco ya no tanto como el romántico, sino como esa angustia propia por el mundo. Y obviamente esa angustia tiene relación con lo que vive este hombre de la primera mitad del siglo XX. Es un hombre que vive entre guerras, entonces está rodeado de muerte, de pobreza, de tristeza, de desesperanza.
Los temas que más vemos en las obras literarias y en las obras artísticas, que no solamente sean literatura, sino también en la pintura, son las desigualdades económicas, la política, la pobreza, la exclusión social, cómo las clases bajas son olvidadas. En la imagen vemos una foto de Los de Abajo, de Mariano Azuela, que representa efectivamente esa pobreza, esa exclusión, esa desigualdad social, esa problemática del siglo XX. Finalmente, eh, la razón de ser de este tema y cómo vamos a evaluar es mediante unas exposiciones. Y acá tenemos 10 de los autores más representativos de vanguardias. Tenemos hasta el número 7, 7 autores que son escritores. Los otros 3 son una pintora y 2 cantantes, aún a pesar de que los últimos 2 no hacen parte efectivamente de las vanguardias, pero sí tienen coherencia con ese pensamiento de rebeldía, con ese pensamiento de identidad latinoamericana, de mostrarle al mundo qué somos nosotros como pueblo. Entonces los autores para las exposiciones, que ya más adelante se les va a explicar cómo es, son Vicente Huidobro de Chile, Jorge Luis Borges de Argentina, César Vallejo de Perú, Pablo Neruda de Chile, Rubén Darío de Nicaragua, Mariano Azuela de México, Rómulo Gallegos de Venezuela, Frida Kahlo de México, Aide Mercedes Sosa de Argentina, René Juan Pérez Joglar, residente de Puerto Rico. Y finalmente, pues ahí tenemos como un referente bibliográfico al cual ustedes pueden acudir para ampliar estos conceptos de vanguardias y este concepto de literatura de vanguardia en América Latina y los diferentes autores que representan eso. Esa sería como la primera parte de la fundamentación del tema de literatura, que es la literatura en América Latina en la primera mitad del siglo XX, las vanguardias y la construcción de la identidad y el pensamiento del pueblo latinoamericano.